Hola mis queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy día el capítulo 7 de Josué y este va a ser nuestro último capítulo de esta serie de las victorias de la fe. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, que lo estén compartiendo, que lo disfruten y después de eso yo me voy a tomar una semana seguramente para orar al Señor y preguntar por dónde quiere Él que vayamos a continuación. Si es que hay que continuar con más series, si prefiere que hagamos una pausa o qué tema en particular sería mejor para la iglesia en este tiempo. De manera que espero que disfruten, que se pongan al día, ¿no es cierto? Si no han podido ver todos los capítulos anteriores, también de la serie anterior. Y vamos ahora, si tienes tu Biblia, ábrela por favor en Josué capítulo 7. Comencemos hablando y repasando un poco algunas cosas. En el mensaje anterior puse un énfasis bien especial en el tema de las primicias. Y eso es importante porque no es algo que Dios necesite, nuestras primicias. Sin embargo, es una manera muy importante que el Señor tiene para llamar nuestra atención a su presencia. A que Él juega un papel fundamental en nuestras vidas y así también destacar nuestra dependencia de Él. Por eso también delante de los guerreros y del arca iban estos sacerdotes tocando el shofar, como vimos en el mensaje pasado. Separar las primicias para Dios es un acto de fe. Y es algo muy importante porque refleja nuestra forma de ver la vida, refleja nuestra dependencia del Señor. Y por eso mantener Jericó como la primicia de las ciudades que serían conquistadas en Canaán era algo vital. Y tomar de este lugar consagrado para destrucción o consagrado para el Señor de manera absoluta, totalmente para Él, era algo vital, porque tomar de ello significaría serias consecuencias, y no solamente para la persona que lo hiciera, sino también para las demás personas a su alrededor, sus familiares y para la comunidad entera. De eso se va a tratar precisamente el capítulo 7, porque en la conquista de Jericó, que vimos la vez pasada, una persona llamada Acán tuvo la idea de guardarse algunas cosas de la conquista, un poco del botín, y eso tuvo tremendas consecuencias, porque eso nos habla de la interdependencia en el pueblo de Dios. No somos personas aislados, mis queridos. Nos cuidamos los unos a los otros. Cuando Dios habla de la necesidad de la unidad, de la relación, de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos, Él está hablando en serio. Él piensa que nosotros formamos un cuerpo y que ese cuerpo está unido por coyunturas que se ayudan mutuamente, como dice el apóstol Pablo. Y eso tenemos que entenderlo y aprender a vivirlo. En este capítulo 7, entonces, se nos va a contar que después de la batalla, la tremenda victoria de Jericó, ocurrió algo tremendamente inesperado. Unos 3.000 soldados de Israel fueron a conquistar la siguiente ciudad, que era muy pequeña, la ciudad de Jai, un poco más arriba en los montes. Debía ser una conquista rápida y fácil, una batalla sin problemas. 3.000 hombres eran más que suficientes, pero en lugar de obtener una rápida victoria, lo que obtuvieron fue un terrible fracaso. Salieron huyendo y 36 personas murieron. Por eso vamos a ver de qué se trata este pecado tan tremendo que para Dios significó abandonar a Israel a su suerte y por tanto ser vencido en lugar de tener victorias de la fe, que es nuestro tema. Tuvo una tremenda derrota y sin que ellos siquiera se dieran cuenta, se habían percatado de lo que estaba ocurriendo, pero ocurrió en el mundo espiritual, donde Dios tiene plena conciencia de lo que está pasando. Por eso que esto nos va a servir muchísimo, porque habla de las relaciones en el pueblo de Dios, habla de lo que ocurre en el mundo espiritual, habla de lo que ocurre en oculto y tiene sus frutos o consecuencias a plena luz del día. Todo eso es lo que vamos a aprender en el capítulo 7 de Josué.
Prefiero verlo como una actitud, lo que hizo Acán. Ciertamente fue un tremendo pecado, pero prefiero verlo como una actitud porque nos va a hacer mucho más fácil entenderlo, aplicarlo a nuestra vida y ver cómo esto se desarrolla en la iglesia en toda época. Comencemos con el rescate de Rahab. ¿Y por qué volvemos atrás? Bueno, precisamente porque la actitud de Rahab va a estar en tremendo contraste con la actitud de Acab. Así que vamos a volver al capítulo 6 para leer un par de versículos y después nos abocamos a la historia del capítulo 7. Pero para que esto sea realmente de bendición en nuestra vida, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y nos guíe. Oremos. Mi querido Dios, estamos en tu presencia, como cada vez que estamos abriendo tu palabra para entender estos principios, estos preceptos, la manera en que tú ves la vida, la manera en que tú ves nuestra existencia y cómo tú deseas, Señor, que vivamos, creamos y obedezcamos. Mi Señor, grande eres tú y recibe toda la gloria, toda la bendición por esta serie que nos has permitido estudiar, por lo que vamos a crecer a través de ella, y te ruego por todos los que están viendo este mensaje para que sean grandemente edificados. Y lo pido con mucha gratitud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos entonces con el rescate de Rahab. Fíjense en los versículos 22 y el 25. En el versículo 22, Josué le dice a estos hombres que habían estado escondidos en la casa de Rahab en el capítulo 2, pero en este capítulo 6, versículo 22 dice: vayan a la casa de la ramera y háganla salir de allí con todas sus pertenencias, tal como se lo prometieron. Y en el versículo 25 dice: Josué le salvó la vida a Rahab, la ramera, lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias, en recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió a reconocer Jericó. Además, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Y no solo hasta ese día en que estaba escribiéndose el libro de Josué, sino mucho tiempo después, porque ella se casó con israelitas y su descendencia produjo un linaje que llega a ser la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Así que la importancia de Rahab definitivamente no es menor. Sin embargo, en estos dos versículos que leímos es claro el énfasis en que ella era una ramera. No nos dice que era una princesa, no nos dice que era una tremenda mujer de grande misericordia, algo así como Sor Teresa de Jericó. No era así, no era una profetisa, no era nadie muy especial. Era una mujer marcada por la vida, con grandes cicatrices, sin embargo, una mujer que puso su fe en el Dios verdadero, el Dios de Israel, y eso, mis queridos, derrite al Señor. Si hay algo que al Señor le agrada, es la fe de las personas. Esa es la manera para relacionarnos con Él. Eso es, como alguien dijo, el efectivo del reino de Dios. Porque aparte de la fe, no solamente no podemos agradar a Dios, sino que tampoco podemos recibir cosa alguna de Él. La fe es el medio de intercambio, es el núcleo de nuestra relación con Dios. Ella tuvo eso y a Dios eso le fascinó. Rahab nos recuerda que Dios no tiene preferidos, mis queridos. No es que Dios prefiera a los más bonitos o a los más inteligentes o a los que tienen más educación o a los más pobres o a los... No, Dios no tiene preferidos. La fe es lo que nos hace preferidos de Dios. Solo la fe garantiza el favor de Dios. Y les aseguro que Dios hubiera querido que todo Jericó y todos los cananeos se hubieran arrepentido y hubieran creído en Él. Y Él habría tratado con cada uno de ellos como hizo con Rahab. Porque tan pronto el Señor ve fe, mueve cielo y tierra para salvar a una persona. Eso es lo que vemos en la historia de la humanidad. La historia de las intervenciones divinas es la historia de un Dios que ama
que recibe la fe de la gente como el canal adecuado para derramar bendiciones, porque eso es lo que Él quiere. Salvarnos, establecer una amistad, una relación y entonces bendecirnos grandemente. Para eso nos creó. Dios nunca pensó en la humanidad como lo vemos hoy, llena de temor, llena de angustia, de conflicto, de pelea, de violencia, de drogas, etc. Dios nunca pensó eso. Ese es el resultado de precisamente enajenarnos de Dios. Dios hubiera querido el arrepentimiento y esa misma oportunidad la tuvo el patriarca Abraham. Y a raíz de la fe de Abraham es que Dios le prometió que tendría descendencia y de esa descendencia un pueblo. Esa misma oportunidad tuvo cada israelita en Egipto, cuando Dios le ofreció a la gente creer en Él, poner la sangre de un cordero en los dinteles y en los postes de las puertas, y así Él salvaría a Israel y lo sacaría de la esclavitud en Egipto. Pero eso había que creerlo. La misma oportunidad tuvo Rahab y la misma oportunidad tenemos y hemos tenido cada uno de nosotros. Cuando llegue el día del juicio algún día, ningún ser humano podrá decir: yo fui ignorante, yo nunca, nadie me dijo, la verdad es que soy inocente, no tenía idea. Nadie podrá decirlo, porque el Dios de la misericordia es el Dios de Rahab, que mueve el cielo y la tierra por ganar a una persona. Pero espera fe, arrepentimiento para relacionarse, para formar una amistad. Y de lo contrario, somos nosotros mismos los que le pedimos juicio sobre nuestras vidas. Créanme esto, porque es la esencia de la fe que predicamos. Ella entonces tomó su oportunidad a pesar de las dificultades, a pesar de que no se veía bien la situación, pero ella aprovechó. Y entonces Dios la rescató, porque Dios se compromete con la fe de las personas. Y un Dios comprometido, mis queridos, es un Dios que cumple. Fue entonces a rescatarla, habitó entre Israel, se casó, tuvo descendencia y su descendencia llega hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor prueba de un Dios que puede, de un Dios que quiere, de un Dios que ama con total fidelidad? ¿Amén? Claro que sí. En cambio, aparece la figura de este otro personaje, Acán, un hombre que era del pueblo de Dios, es más, era de la tribu de Judá. Y sin embargo, inexplicablemente, él toma una actitud completamente diferente. Él era del pueblo de Dios, salió de Egipto, o cuando mucho nació en el desierto. Él supo o vio el éxodo, vio definitivamente los milagros de Dios alimentando al pueblo, dándole agua. Vio a un Dios proveedor, a un Dios justo, a un Dios bueno por mucho tiempo, y aún así actuó desafiando a ese Dios. Actuó tomando en poco los mandatos del Señor y diciendo: a mí se me ocurre hacer esto y yo creo que es mejor a mi manera. Si Dios lo pensara mejor, se daría cuenta que yo tengo razón y Él está equivocado. Y esa actitud, queridos míos, lo veo constantemente en el pueblo de Dios, también en el presente. ¿Cómo se explica? Vamos por parte. Veamos los primeros 5 versículos del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. ¿Notan la interdependencia? Podría haberse enojado solamente con Acán y haberle partido con un rayo, pero no, fue con todo el pueblo que se enojó el Señor, y comienza diciendo pero. Después de la tremenda victoria del capítulo 6, donde todo se ve bien, comienza el capítulo 7 con un pero. Y eso siempre hay que ponerle mucha atención en la Biblia, estos pero, porque hay algo que está contrastando, algo que no anda bien. Y en este caso, Dios culpa a toda la nación por algo que está ocurriendo, que está haciendo una sola persona en realidad. Dice que Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Seraj. Estas personas seguramente ya estaban muertas.
pero aún así las considera porque hay un linaje. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Esto va a ser fácil, pan comido. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Jai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Qué importante este pasaje. Otro pero que vemos en el versículo 4. Pero fueron derrotados, precisamente porque algo había cambiado. No dejo de notar que hay cierto ya soberbia, un poco de orgullo en el pueblo, diciendo: no, esto está fácil, con 2,000 o 3,000 así los derrotamos. Una suerte de soberbia en creer que todo le iba a resultar sumamente fácil de ahí en adelante, sin entender que todo lo que estaba ocurriendo se debía a la presencia de Dios en medio de ellos. Y menos aún dándose cuenta que la presencia de Dios solo se mantendría en medio de ellos si era bajo los términos de Dios. No porque sí, no porque ellos tuvieran algún mérito especial, sino por guardar los mandamientos, las formas que el Señor les había encomendado. Entonces, lejos de obtener una victoria fácil como ellos esperaron, fueron derrotados, humillados, y 36 hombres murieron. Hay que preguntarle entonces, o habría que preguntarle a esas 36 viudas y a sus hijos, qué piensan o qué pensaban de Acán y de la actitud que tomó este hombre. ¿Qué habrán sentido estas personas? Porque no es una cosa ligera, no es simplemente que tuvieron que salir arrancando, sino que murieron personas, familias quedaron sin un padre, sin un sustento. ¿Y por qué? Porque una persona de la congregación se le ocurrió pensar que él podía hacer las cosas a su manera. Leamos los versículos que siguen, del 6 hasta el 9. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó, ahí está orando Josué: ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu grande fama? Este pasaje nos habla de una oración, por supuesto, y es lógico, Josué no tenía idea de lo que estaba pasando, así que él toma una buena actitud. Junto con los ancianos del pueblo, hacen el gesto del duelo, que era típico de la época. Se echan tierra en la cabeza, rasgan la ropa, ensucian la ropa, se postran en el piso, lloran, ¿no es cierto?, se quejan y le dicen al Señor: ¿por qué ha ocurrido esto? Y en la oración de Josué vemos algunas cosas muy interesantes que hay que percatarse. En primer lugar, en el versículo 7, Josué le dice: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y esto es interesante porque vamos a ver en el versículo 10, fíjese lo que dice: el Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Hay que entender que para Dios esta queja de Josué estaba de más. Dios esperaba que el pueblo a estas alturas ya entendiera que Dios era tan fiel, era
tan leal que nunca los abandonaría a menos que hubiera una causa. Y esa causa siempre tendría que ver con alguna transgresión, algún pecado. Entonces, para Dios lo lógico habría sido no comenzar a hacer estas oraciones, ni luto, ni preguntas siquiera, sino comenzar a investigar. ¿Qué pasó? ¿Qué pecado hay entre nosotros que Dios nos ha abandonado? Por eso Dios no toma bien esta oración y debemos entender que esto es un principio. Hay momentos en que hay que preguntarle al Señor, sin duda. Pero hay momentos en que ya debemos saber cómo es Él, cómo actúa, por qué ocurren ciertas cosas. Y tener eso ya dentro de nuestros parámetros, de nuestra sensibilidad espiritual. Lo digo especialmente para el liderazgo de las iglesias, pero también para cada cristiano. Ya debemos saber cómo es Dios. En segundo lugar, vemos los temores de Josué. Él se pregunta, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo le respondo a las personas? ¿Por qué nos ha pasado esto? No tengo idea, Señor. Ahí hay algo importante, que todos de una manera u otra estamos presos de eso también, del qué dirán, de la imagen, de presentarnos delante de las personas y no sentir que vamos a defraudar a la gente. Eso también estaba en la agenda de Josué y sin duda le produjo un tremendo pesar. En tercer lugar, se preocupó por los enemigos. Los enemigos se van a envalentonar, van a venir y nos van a derrotar. Ya dio todos por perdido, fíjense, por una batalla. Después de Jericó es como si se le hubiera olvidado. Y ahora viene algo mucho más pequeño y donde por alguna causa que todavía no conoce fueron derrotados y ya dio todo por perdido. Así somos los seres humanos. Y finalmente, por lo menos aquí atinó, en la cuarta frase que hace él, dice, ¿qué va a pasar con tu gran fama, Señor? ¿Qué va a pasar con tu gloria, con tu honra? Y eso definitivamente es lo más importante. Y cuando nosotros estamos centrados en eso, tenga por seguridad que Dios va a añadir todo lo necesario para sacarnos adelante. La respuesta de Dios fue muy clara. Ya vimos en el versículo 10 que el Señor no aceptó lo que estaba haciendo Josué, pero le dice en el versículo 11, y vamos a leer hasta el 15, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado de lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Y note que sigue hablando en plural, como si todo Israel lo hubiera hecho, aunque en realidad sabemos fue solo una persona. Por eso, los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Y si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. ¡Wow! Eso es drástico. Así que levántate, consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes, y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas, y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición, deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Finalmente nos enteramos de que se trata de una persona. Aquí lo individualiza en el versículo 15. Pero hasta ahora podríamos haber pensado perfectamente que era una gran cantidad de los israelitas que habían hecho esta tontera. Dios no aceptó la oración de Josué, como le dije. Él esperaba que a estas alturas ya lo conocieran suficientemente como para saber sobre todo esto. Y recuérdalo, mi hermano querido, por favor. Dios es fiel, Dios no quebranta sus promesas, Dios siempre va a hacer lo que te ha dicho.
Y si tú ves que actúa de pronto inesperadamente como raro, es porque hay una causa. Y el Señor espera que nosotros sepamos discernir, tengamos sensibilidad espiritual para ir percibiendo por qué van ocurriendo las cosas y no solamente dedicarnos a quejarnos, a llorar y a llenarnos de temor, que es siempre el opuesto de la fe. ¿Me explico? Muy importante eso. Dios se apartó de ellos. Esto era sin duda una muestra de la realidad. No era Israel quien ganaba las batallas, sino Dios por Israel y con Israel. Y era necesario que lo entendieran, que no lo olvidaran por ningún motivo. Nunca mirar en menos al enemigo y decir, con 2 o 3 tipos, con dos o 3 mil, más que suficiente. Ya, los tenemos en la bolsa. Nunca menospreciar al enemigo, porque en el fondo nunca son enemigos, son seres humanos. La lucha es siempre espiritual y Dios preferiría siempre el amor, la fidelidad, la misericordia, el arrepentimiento y la fe. Nunca el juicio y la destrucción. Habrían serias consecuencias, eso es lo que nos dice en el versículo 15. Y así llegamos a la confesión de Acán, que está del versículo 16 hasta el 21. El capítulo es bastante largo y por eso estoy leyendo bastante, pero espero que sea muy provechoso para ir sintiendo, junto con estos comentarios, ir sintiendo la historia. Versículo 16. Josué se levantó muy de mañana, claro que quería madrugar para resolver esta situación, y ordenó que se acercara a Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó esta tribu, Josué eligió a la familia de los de Seraj. Claro, Josué eligió porque Dios le estaba guiando. Entonces iba claramente esta línea. Y entonces hizo que se acercaran los varones y eligió a Zabdi, de esta misma familia, ¿no es cierto? Luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran y de la tribu de Judá tomó a Acán. Finalmente llegó al punto, que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo y dime, ¿qué has hecho? Y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué. Bueno, imagínense que Dios prácticamente lo apuntó con el dedo. No era el minuto de tratar de mentir ni salirse por la puerta de atrás. Reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta donde ocultó el dinero en su tienda. Lo que nos dice, por lo demás, que su familia estaba enterada de lo que él había hecho. Por lo menos esa familia. No sé si los vecinos, pero por lo menos ellos. Acán no confesó lo que había hecho hasta que Dios literalmente le apuntó con el dedo. Y creo que eso es algo en lo que tenemos que meditar bastante. ¿Qué habrá pensado este hombre? Me imagino que algo así como una no es ninguna. O sea, ¿qué tiene? Todo esto se va a perder. ¿Cómo lo vamos a quemar? Tan bueno este manto, estas monedas que me sirven, este lingote de oro. Cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, que viera estas cosas y que evidentemente están botadas, nadie las va a poder usar. Tal vez nos gana la codicia también. Pero Dios había dicho, nada de esto pueden tomar porque está todo consagrado para destrucción. Pero Acán pensó diferente y comenzó a autojustificarse. Oh, hermanos míos, ¿cuántas veces en la iglesia veo esto de la autojustificación?
Dios dice cosas que son buenas e importantes para la mayoría, para todos, pero para mí el caso es un poco diferente. Y Dios me conoce, Dios sabe, Él sabe que mi situación es especial. Entonces, pastor, téngame paciencia. Yo soy diferente, no me juzgue igual que a todos los demás. No, hermano, si yo no le juzgo, yo le digo lo que el Señor dice, nada más. Pero pastor, es que yo sé que el Señor está conmigo y Él sabe lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, y Él me entiende y Él va conmigo. La gente siempre encuentra una manera de justificar lo que está haciendo en su comportamiento en el trabajo, en su comportamiento en el trato con la gente, en su comportamiento sexual, claro que sí. Era necesario, Dios sabe, yo tenía que hacer esto porque no había otra opción. Es el menor de los males, pastor. Entiéndalo, por favor. Y esas mismas personas, déjeme decirle, siempre están listas para criticar a los demás, para apuntar con el dedo, para criticar lo que se hace en la iglesia cuando hay poca santidad o cuando se pide santidad, cuando hay poca investigación de lo que está pasando o cuando hay mucha investigación. Siempre están con alguna queja. ¿Por qué? Porque su tejado es de vidrio y entonces prefieren que las miradas vayan hacia otro lado. Ellos están tranquilos aparentemente con su conciencia porque Dios, claro, Dios los entiende a ellos en especial. Pero hermanos queridos, Dios no piensa así. Hacer lo que Dios ha prohibido no solamente nos descalifica para criticar a otros, porque siempre estamos descalificados para criticar a otros, pero además, haciendo lo que Dios ha prohibido, nos descalifica directamente para criticar a otros, sino que además atrae el juicio de Dios, y no solamente sobre tu vida, hermano querido, sino sobre tu familia y sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre las personas que están a tu alrededor, porque estamos interconectados, somos un cuerpo, nos debemos los unos a los otros. Entiéndeme esto, por favor. No puedes hacer nada en oculto que no vaya a afectar en el mundo espiritual a muchas otras personas. Hubo oportunidad para el arrepentimiento, pero él guardó secreto hasta el final. Él tenía todo muy bien planeado, muy oculto, y no iba a decir nada. Como dicen, iba a morir en la rueda. Pero Dios le apuntó con el dedo. No importa que otros sufran las consecuencias si yo me salgo con la mía, pensaba Acán. No importa, 36 muertos no es nada, se va a pasar esta situación y yo me salgo con la mía, con mis 200 moneditas y mi lingote de oro, y me dejo mi manto babilónico que lo uso en la noche para que nadie lo vea. No importa si hay 36 viudas y no sé cuántos hijos huérfanos, pero yo me salí con la mía. Esa manera de pensar es más frecuente de lo que imaginas, y es triste porque retrasa las bendiciones de Dios, paraliza las obras, hace que Dios se aleje de nosotros, y en lugar de tener victorias de la fe, que para Dios es lo normal en el reino de Dios, lo que tenemos con frecuencia son terribles victorias, terribles derrotas, quiero decir. Estaba pensando en una hermana que una vez, en una oportunidad, después de que prediqué un mensaje como este, se me acercó y me dice: pastor, ¿seré yo un Acán en esta congregación? ¿Seré yo alguien que retrasa la obra? ¿Seré yo alguien que está trayendo maldición sobre esta iglesia? Porque no quiero que así sea. Yo la vi tan sincera, la vi tan contrita, tan humillada, que oré por ella. Le dije: no, de ninguna manera. Esta es la buena actitud, la actitud de mirarse a sí mismo, de limpiarse por medio de la fe, del arrepentimiento, de la confesión. Así es que yo la acogí y la animé. Pero la verdad es que tiempo después, muy poco tiempo después, me di cuenta que estaba viviendo en adulterio. Y eso, mis queridos, produce cosas para esa persona, para sus familias, para la iglesia. Y eso nunca ayuda, nunca ayuda. Va a tener consecuencias, porque al Dios Todopoderoso no podemos engañarlo.
El pecado nos afecta a todos. Déjame ponerte algunos ejemplos para que entiendas por qué digo esto con tanto énfasis. Más de una vez en la iglesia, en mi propia iglesia y en otras, he escuchado: sabemos que este hermano tiene su esposa, pero tiene también un amante. Pero bueno, es su vida, que haga lo que quiera, mientras asista y dé su diezmo con regularidad. No nos metamos en la vida de los demás. No, mis queridos, no se puede. No se puede pasar por alto el pecado de uno porque nos afecta a todos. Otro, sabemos que roba. ¿Cómo que roba? Sí, porque saca la vuelta en su trabajo, nunca trae, y hasta se ufana de lo pillo, ¿no es cierto?, de lo listo que es para obtener un poquito más, para sacar de aquí, para sacar de acá. Y hasta lo diezma, pastor. Entonces dejémoslo tranquilo. Si total el hombre está aportando para la obra de Dios, ¿eso de alguna manera redime lo que hace o no? No, no, precisamente no. El pecado de uno afecta a todos. Es necesario llamar la atención del pueblo. Esto no es una persecución, esto no es una cacería de brujas, esto no es andar detrás de la gente, llamándole la atención, haciéndole sentir mal. No, no, no. Pero hay que ser claros al predicar, y cuando nos enteramos, ya sea porque el Señor lo revela o porque en el correo, ¿no es cierto?, de las brujas nos llegamos a enterar, pero después hacemos una investigación seria, una investigación pausada, una investigación llena de misericordia y de bondad, nunca de juicio. Entonces hay que llamar al orden, hay que llamar a la santidad. Otro roba en sus diezmos. Esto es lo más frecuente. Dice que da su diezmo, dice que da una ofrenda, pero no da prácticamente nada. Y entonces decimos: dejémoslo así, total es su vida, él verá lo que hace. No, mis queridos, yo jamás le he dicho nada a nadie porque diezma o no diezma, no, pero sí les he enseñado que se perjudican a sí mismos, porque Dios tiene promesas sobre las primicias y sobre la masa restante. Y cuando alguien cree que puede hacerlo a su manera, entonces está diciendo: todas las demás cosas que dice el Señor las obedezco, pero esta, no, esta yo sé cómo. En esto yo me guardo mi lingotito debajo de la tierra en mi tienda. Y nadie se va a dar cuenta. Y no van a haber viudas ni van a haber muertos por esto, porque al final de cuentas es un par de pesos por ahí, más o menos. No, mis queridos, para Dios no hay cosa pequeña ni cosa grande. Es hacer su voluntad o no hacerla. Entonces, ¿qué es nuestra actitud? Cuando llegó este momento, Josué le dijo a las personas que tomaran a Acán y lo llevaran a un valle. Dice en los versículos que siguen, versículo 24: Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Zeraj, y tomando el dinero, el manto y el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, esto es muy importante, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Acor es una palabra hebrea que significa turbación o confusión. Y es interesante porque el nombre Acán viene de la misma raíz hebrea. Entonces podría decirse algo así como que Acán significa turbador o derivado de algo así, o quien trae confusión. Y entonces en el versículo 25 dice: allí Josué dijo a Acán: ¿por qué nos has traído confusión? ¿Ve? Ahí está el juego de palabras. Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon. Recuerde que estaba ahí la señora, los hijos y las hijas, y los animales incluidos. Y luego, después de apedrearlos, y que estaban muertos obviamente, los quemaron. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó. Por eso, hasta este día, aquel lugar se llama el Valle de Acor.
o el valle de la turbación. Por así decirlo, el turbador fue turbado en el valle de la turbación. De eso se trata este juego de palabras. Acán representa a una persona que se refugia en el pueblo de Dios, pero en realidad su corazón está lejos. Decide mantenerse como espectador, participa de las bendiciones, participa de la fe, pero no de la fe propia, de la fe de otros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la fe se manifiesta en fruto. Cuando no hay fruto, no hay fe. Es parecido al caso de Judas. Judas estuvo junto al Señor, estuvo junto a los discípulos, vio los milagros, quién sabe, hasta de pronto el Señor lo usó para hacer uno que otro milagro, predicó, etc. Sin embargo, a la hora de la verdad, Judas traicionó a nuestro Señor. ¿Cómo se explica eso? Porque estaba, pero no era. No hay garantías, hermanos míos, en estar dentro del pueblo de Dios sin la fe que caracteriza al pueblo de Dios. Porque solo la fe permite a Dios transformarnos. Solo la fe derrite a Dios, mueve a Dios. Y solo la fe comprometida es la que Dios considera. Y déjame decirte que la fe comprometida siempre se manifiesta en fruto. Fruto digno de fe. Fruto digno del amor que surge de esa fe. Acán sirvió a Dios, participó en la guerra, pero su corazón estaba lejos. Es como participar en la iglesia, incluso en algún ministerio. De repente ver la gloria de Dios moverse, cantar un domingo que otro con gran emoción, pero cuando llega la hora de la verdad, siempre estar justificándose para hacer las cosas a mi manera, diferente. Yo soy diferente y Dios me comprende. Como dicen algunos, el de arriba y yo somos amigos. No, mis queridos, no es ni el de arriba ni que sea tu socio. Es el Dios Todopoderoso y tú eres, si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, su hijo, y te da el privilegio de ser su discípulo, su siervo, su colaborador. ¿Me entiendes? Nada reemplaza la fe que busca a Dios y que le obedece, porque esa fe va a dar fruto, y fruto de paz, de armonía, de gozo y de amor. Eso es lo que se ve en un creyente, y si tú no ves eso, no es creyente, por más que vaya a la iglesia todos los domingos. Yo digo, menos mal que Dios no hace hoy en día a cada rato lo que hizo con Acán, porque la iglesia estaría en serios problemas. Como pastor, después de 30 y tantos, ya no quiero mejor ni mencionar el número, después de 30 y tantos años de ministerio, te digo que la iglesia está en problemas. La iglesia está llena de autojustificación en lugar de buscar la santidad como debe ser. La iglesia está llena de Acanes en lugar de Rahab. Rahab representa a la persona que sabe que no tiene nada, pero cree en Dios, se presenta sin méritos, en total dependencia, y recibe el amor, la recompensa, la salvación, la restauración de su vida y de su alma. Porque Dios es así. Eso es lo que Él prefiere. Dios va siempre delante con la gracia y el amor, no con el juicio. Pero existe también la posibilidad de ser como Acán, que aunque esté en la mejor iglesia, con el mejor pastor, y no creo que hubiera podido encontrar un mejor pastor que Josué en aquel tiempo, aunque esté en las mejores condiciones, evidencia su realidad espiritual por medio de lo que hace, de sus actitudes. Y aquí vemos precisamente esta terrible actitud de Acán. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Qué está viendo Dios en ti, en mí? ¿Le agrada lo que ve? ¿Piensa el Señor que en nosotros está más bien la actitud de Rahab o la actitud de Acán? La verdad que son actitudes muy diferentes y producen cosas muy diferentes, tanto para nosotros como para el resto de la gente. ¿Qué tipo de actitud hay en tu corazón hoy
es lo que debes responder en oración delante del Señor. Amén. Padre, gracias porque estamos llegando al final de esta serie. Y a través de estos capítulos hemos visto tantos principios acerca de la fe, acerca de la vida, acerca de lo que te agrada y sobre todo de cómo tú eres. Porque nuestro gran propósito es conocerte a ti, Señor poderoso y misericordioso. Y conociéndote, aprender a amarte, a creerte y obedecerte. Y yo te pido, Señor, que todos los principios revisados hasta este día queden clavados en nuestros corazones, no los olvidemos nunca y podamos vivirlos. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino oidores que hacen lo que entienden, lo que atesoran. Yo te ruego por cada persona que ha visto y está viendo y verá estos videos, para que tú, mi Dios, les bendigas y les guardes. Y sobre todo, para que en su corazón esté siempre la actitud de Rahab, humilde, dependiente, que no se fija en los títulos, sino en la relación, que cree en el Dios Todopoderoso y se contenta con ser una humilde sierva. Pero que saque de nosotros y saque de la iglesia la actitud de Acán, un verdadero espíritu inmundo que tuerce nuestras vidas, que nos trae perjuicio y a nuestras familias y a nuestras comunidades. Dios, bendice a tu pueblo con humildad, arrepentimiento, confesión y sacando de nosotros la actitud de Acán. Te lo pido con gratitud en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Espero hayan disfrutado esta serie y nos vemos en la próxima. Chao, hasta siempre.